Mi nombre es Aurea Montellano, y hasta hoy recuerdo el instante en que mi vida se convirtió en una película que nadie creería si yo no la contara. Mi propio hijo me prohibió entrar a su boda. Dijo que yo mancharía su imagen. Yo solo respiré hondo, lo miré a los ojos y le respondí: está bien, pero revisa tu iPhone. Fue ahí, en ese segundo suspendido en el aire, cuando la verdad comenzó a revelarse, y nadie estaba preparado para lo que vendría después. ¿Quieres saber lo que hice? Ahí es donde la historia comienza de verdad. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna historia real de vida como esta. Nunca imaginé que el dolor más profundo que sentiría en la vida llegaría justamente en el día que debería haber sido el más hermoso para mi hijo. Llegué al club con el corazón lleno, pensando que viviría un momento de justicia interna, de reconocimiento por el amor silencioso que siempre le di. Pero, en lugar de eso, me encontré con mi nuera de brazos cruzados, con una sonrisa fría que ya anunciaba el giro amargo que estaba por venir. Me miró como quien observa algo fuera de lugar, como si yo fuera un error en la fotografía perfecta que ella quería construir. Ahí sentí la primera señal de la caída emocional que aún estaba por desarrollarse. Cuando Leonardo se acercó, esperé ese abrazo que siempre me salvaba cuando era niño, pero recibí solo un saludo seco, casi mecánico. Mi nuera lo acompañaba como si fuera dueña de su destino, guiándolo con la postura de quien ya sabía que yo sería descartada. Dijo que mi presencia causaría incomodidad, y juro que por unos segundos me faltó el aire, no por el desprecio en sí, sino por la manera en que mi propio hijo bajó la cabeza y estuvo de acuerdo. La verdad, en ese instante, dolió más que cualquier venganza que yo pudiera planear algún día. Yo pagué todo: invitaciones, salón, vestido, carro, departamento, luna de miel, cada detalle moldeado con el sudor de años de trabajo y decisiones difíciles. Y aún así, en aquella entrada cerrada, mi nuera me analizaba como si la intrusa fuera yo. La ironía es que, para ella, yo no era más que la jubilada sin brillo, la suegra sencilla que no combinaba con el glamour de la familia Mendoza. Es curioso, mi nuera tenía tanto miedo de perder estatus que ni siquiera notó cómo su arrogancia sería, en el futuro, la chispa de un giro que jamás imaginaría. Mientras escuchaba esas palabras atravesar mi pecho como piedras, me di cuenta de que algo había cambiado profundamente dentro de mí. No era solo humillación, era revelación. La verdad se dibujaba frente a mis ojos. Ellos nunca me vieron como persona, solo como recurso. Como alguien que paga, que sostiene, que sirve. Y cuando el dinero no tiene rostro, la ingratitud se convierte en una rutina silenciosa. Fue ahí, en ese estacionamiento perfumado y hostil, donde sentí el primer soplo de algo que muchos llamarían intención de venganza, pero que para mí siempre fue simplemente una búsqueda de respeto. Mi nuera se dio la vuelta como quien despide a un empleado, no a una mujer que dedicó la vida a un hijo ingrato. Y Leonardo, ¡ay, Leonardo! Intentó sonreír, como quien pide perdón sin tener el valor de pronunciar las palabras. Pero la sonrisa le salió torcida, con olor a arrepentimiento anticipado. Un arrepentimiento que él aún no sabía que sentiría al doble. Porque, aunque guardé silencio, yo ya sabía que aquel dolor sería el catalizador de algo mayor. Y, por dentro, supe que el destino estaba preparando el gran giro. Regresé al coche con las manos temblando y una mezcla extraña de tristeza y claridad invadiendo mi pecho. No lloré, no grité, solo respiré hondo y entendí que mi nuera acababa de darme, sin saberlo, la llave que abriría la puerta a la mayor transformación de nuestra historia. Porque cuando alguien te obliga a reconocer tu propio valor, no hay caída que te derrumbe, solo camino. Y, en ese instante, supe, había algo mucho más grande gestándose detrás del telón, algo que mi nuera jamás imaginaría que yo fuera capaz de hacer. La llamada de Patricia llegó 2 semanas antes de la boda, pero la manera en que habló aún resuena en mi cabeza, como una especie de presagio del giro que se acercaba. No llamó para agradecer nada de lo que yo había hecho, llamó para orientarme. Dijo, con esa voz melosa, que quizás sería mejor que yo mantuviera cierta distancia el gran día, porque mi nuera quería evitar comentarios innecesarios sobre mi origen. Aquello no era cuidado, era un intento claro de disminuirme,
de empujarme hacia una caída silenciosa. Mientras ella hablaba, me daba cuenta de cuánto influenciaba a mi nuera esa postura arrogante. Era como si ambas hubieran decidido que yo no encajaba en el nuevo escenario social que querían construir. Patricia incluso mencionó que la élite observa todo, insinuando que mi condición de jubilada podría causar incomodidad. Escuché eso con el corazón apretado, pero también con una extraña lucidez. La verdad se estaba revelando, desnuda y cruda. Ellas no querían solo una boda elegante. Querían borrar cualquier rastro de quien soy yo. Fue entonces cuando sentí, por primera vez, algo moverse dentro de mí. No era rabia, era percepción. No existe justicia cuando la otra parte convierte tu humildad en un arma contra ti. Ellas no querían únicamente que yo apareciera menos, querían reemplazarme emocionalmente, arrancarme cualquier lugar como madre. Mi nuera había construido una versión distorsionada de mí, diciendo a la familia Mendoza que yo era demasiado simple, demasiado limitada. ¿La ironía? Sin mí, nada de eso existiría. Pero la ingratitud tiene ese talento. Ve todo, menos su propio origen. Recuerdo haber sostenido el teléfono con firmeza, intentando mantener la calma mientras Patricia me trataba como una donadora anónima, alguien sin identidad. Dijo que Isabela, mi nuera, estaba muy nerviosa y quería tener todo bajo control, incluso mi presencia. Lo más doloroso fue darme cuenta de que Leonardo lo sabía. Él lo sabía y no me dijo nada. Ese silencio fue una puñalada más profunda que cualquier palabra dicha por Patricia. Porque cuando tu propio hijo permite que alguien más te rebaje, la verdad que emerge es devastadora. Y aún así, seguí escuchando. Seguí respirando. Seguí pensando. Con cada frase que Patricia decía, yo veía con más claridad lo que estaban construyendo a mis espaldas. Aquella llamada no era solo una humillación, era una revelación estratégica. Frente a esa arrogancia, entendí que la venganza nunca tendría que ser sucia ni teatral. La vida ya me estaba entregando la oportunidad de hacerlo todo en silencio, con limpieza, con inteligencia. Mi nuera quería mi caída, pero sin darse cuenta, me mostró exactamente dónde estaba su punto débil. Cuando colgué, sentí mis manos heladas, pero mi mente estaba caliente, funcionando como si acabara de despertar de un largo sueño emocional. Era como si cada palabra ofensiva hubiera quitado una venda de mis ojos. A partir de ahí, ya no se trataba de sufrimiento, se trataba de estrategia. Y mientras caminaba hacia la cocina para servirme un vaso de agua, sentí, casi como un susurro, que el destino me estaba empujando hacia un movimiento que lo cambiaría todo. Porque, sin que ellas lo supieran, el giro ya había comenzado, justo ahí, en esa llamada tan educada. Después de aquella llamada, volví a sentarme en el sillón de la sala con una calma que hasta me asustó. No era resignación, era claridad. El dolor que mi nuera me había causado no pedía gritos, pedía estrategia. Siempre he sido de observar antes de actuar, y en ese momento sabía que la justicia que yo buscaba no vendría de una discusión, sino de la verdad revelada en el momento exacto. Mi venganza no sería impulsiva, sería un reflejo perfecto de lo que ellos mismos construyeron. Mientras respiraba hondo, entendí que ese silencio sería mi arma más elegante. Esa misma noche tomé una carpeta azul, esa donde guardo documentos importantes, pero no para mostrar, sino para recordar quién soy. No necesité escribir nada, solo mirar. 35 años administrando inversiones de familias que mi nuera idolatraba sin siquiera imaginar que, en silencio, era yo quien fortalecía sus fortunas. Sentí una punzada de ironía. La mujer que me despreció por ser jubilada se alimentó durante meses del dinero que generé con disciplina e inteligencia. Pero esa verdad, esa verdad sabía que debía permanecer guardada hasta la hora exacta. Al día siguiente, hice lo que cualquier mujer que ha sido empujada fuera de su propia historia aprende a hacer. Atendí mi terreno. Cancelé transferencias, revisé pagos, cerré tarjetas. No fue un acto impulsivo, fue cálculo. Cada clic, cada firma, cada confirmación era, para mí, un recordatorio de que mi caída no sería hoy. Muy al contrario, era mi nuera quien estaba cavando la suya con sus propias manos, sin darse cuenta.
Es impresionante cómo las personas que viven de apariencias subestiman el poder de quienes viven de verdad. Mientras caminaba por el pasillo del banco, sentí mi cuerpo ligero, sin culpa, sin remordimiento. Sabía que, si seguía financiando esa boda, estaría alimentando el mismo contorno de falta de respeto que siempre me hirió. Y yo no soy mujer de alimentar monstruos. No más. Mi decisión no era venganza, era supervivencia emocional. Era la señal final de que, si mi nuera quería estatus, tendría que aprender a conseguirlo sin usar mi nombre, mi trabajo, mi esfuerzo. Y Leonardo. Ay, Leonardo todavía ni sospechaba el arrepentimiento que lo esperaba. Regresé a casa con las manos firmes en el volante y una sensación curiosa. Por primera vez en años, estaba eligiéndome a mí. Mi nuera intentó ponerme en el papel de figurante, pero olvidó que, en la vida real, quien paga la cuenta es quien decide el final de la fiesta. El silencio que preparé no era pasividad, era preparación. Era casi poético. De alguna manera, ¿querían mi ausencia en la boda? Muy bien. Descubrirían el peso real de mi silencio cuando intentaran atravesar el día sin él. Y lo más impresionante es que nadie se dio cuenta. Mi nuera seguía publicando fotos, frases motivacionales, videos del vestido ajustándose, todo financiado por mí, todo sin imaginar que, con un simple toque de botón, esa fantasía entera podría venirse abajo. Y un día, se vino abajo. Porque el giro no llega anunciado. Llega en el momento exacto en que la arrogancia alcanza su punto máximo. Y yo ya sabía. Yo ya sabía que el siguiente capítulo sería el más revelador de todos. El día de la boda me desperté temprano, pero no para arreglarme. Me desperté para observar. Sentí una serenidad extraña, como si mi cuerpo supiera que ese sería el día en que la justicia finalmente se haría presente. Miré por la ventana y pensé en todo lo que había pasado. Mi nuera bloqueándome, Leonardo evitándome, Patricia rebajándome, ahora todo tenía sentido. Cada una de sus actitudes, cada humillación que recibí, preparó el terreno para el giro que estaba a punto de explotar en las manos de quienes creyeron que yo no reaccionaría. Y yo, por primera vez, me sentí completa. Más tarde, mientras el club se llenaba de invitados, recibí un mensaje de una amiga que trabajaba en el banquete. Elena, algo salió mal. Todo está detenido. Yo solo respiré hondo. No había miedo, solo confirmación. Yo sabía exactamente lo que estaba pasando. Sin mis pagos, nada avanzaría. Mi nuera, deslumbrada e inexperta, jamás imaginó que cada flor, cada plato, cada vela dependía de mí. Y ese día, por primera vez, enfrentó la verdad sin filtros. El glamour no se sostiene sin base. Y ella nunca tuvo base, solo apariencia. Minutos después, Leonardo intentó llamarme. Ignoré la llamada. Si él quería que yo me mantuviera lejos de la boda, yo obedecí. Pero era impresionante imaginar su expresión viendo todo derrumbarse. El salón bloqueado, el sacerdote esperando, los proveedores exigiendo comprobantes, la familia Mendoza en shock mientras la máscara de Isabela empezaba a resquebrajarse frente a todos. Mi nuera, que decía que el dinero venía de su propia familia, ahora era confrontada por la realidad. La vida decidió revelar que la venganza más poderosa es la verdad imponiéndose sola. Yo no estaba físicamente presente, pero la escena se dibujaba en mi mente con precisión. Vi a Isabela temblando, tratando de explicar, tratando de culpar a alguien, intentando mantener el control que jamás tuvo. Vi a Patricia intentando negociar, intentando exigir respeto, intentando imponer la superioridad que siempre creyó tener. Pero ahí, en medio de ese caos, comenzó su caída. Y ver esa caída no me dio alegría, me dio claridad. La misma claridad que sentí en la entrada cuando fui rechazada por aquella que ahora imploraba por restaurar algo que nunca le perteneció. Cuando finalmente contesté la llamada de Leonardo, escuché el desespero en su respiración. No se disculpó, todavía no, pero pidió ayuda. Y ahí, en ese hilo de voz quebrada, sentí nacer el arrepentimiento. Dijo que todo se estaba desmoronando, que Isabela había mentido sobre el dinero, que la familia estaba en shock. Yo solo respondí, hijo, la justicia llega cuando dejamos de llamar amor a lo que es falta de respeto.
Él guardó silencio, un silencio que pesó más que cualquier sermón. Yo sabía que ese giro no había terminado. Apenas comenzaba. Y, mientras escuchaba el caos del otro lado de la línea, entendí que aún quedaba otra capa de esta historia por revelarse. Una capa que no tenía que ver con dinero, sino con identidad. Y justamente eso convertiría el próximo capítulo en el más doloroso y transformador de todos. Cuando la boda fue oficialmente cancelada, sentí algo extraño dentro de mí. No fue triunfo, no fue venganza, no fue satisfacción. Fue un silencio profundo, casi espiritual, como si por fin la justicia hubiera encontrado su propio camino. Mi hijo, que tanto confió en apariencias y estatus, ahora estaba solo en el centro del salón vacío, enfrentando el giro que él mismo ayudó a construir. Y saber que mi nuera había huido por la puerta trasera, dejándolo con el peso completo de la responsabilidad, reveló más verdad que cualquier conversación que yo pudiera haber tenido con él. En los días siguientes, Leonardo no habló conmigo. Creo que necesitaba la caída para entender que ningún amor sobrevive cuando es tratado como conveniencia. Descubrió que Isabela había mentido sobre el dinero, sobre la familia, sobre todo lo que sostenía la ilusión que él defendía con tanto fervor. La propia familia Mendoza, tan altiva, se alejó como quien abandona un barco a punto de hundirse. Y mi hijo tuvo que mirar el espejo de frente. Por primera vez vio al hombre en el que se había convertido, y no le gustó lo que vio. Fue ahí donde el arrepentimiento empezó a tomar forma. 6 meses después, cuando me llamó, su voz ya no era de orgullo. Era de verdad. Dijo que había conseguido un trabajo modesto, que vivía solo, que estaba aprendiendo a vivir sin depender de nadie. Confesó que mi nuera lo usaba como vitrina social, que Patricia lo trataba como una inversión, y que él permitió todo eso porque creyó que el estatus significaba valor. Lo escuché en silencio. A veces, la mayor justicia es dejar que el tiempo hable por ti. Cada palabra suya era una herida abriéndose, pero también una cura naciendo. Cuando terminó de hablar, sentí ganas de abrazarlo, pero también sabía que debía mantenerme firme. Aprendí que proteger demasiado también destruye. Así que fui honesta, le dije que lo amaba, pero que el amor sin respeto es solo un lazo flojo fingiendo ser familia. Él lloró, yo también. Era el arrepentimiento encontrando por fin un espacio para existir. Mi nuera, tan segura de su manipulación, jamás imaginó que el mayor giro sería perder al único hombre que realmente la admiraba. Y él, ahora libre, comprendía que su caída fue, en realidad, el inicio de su propia reconstrucción. Días después, dejé un regalo en su puerta, el reloj de plata de su padre, Robert. Un reloj que marcó las horas más importantes de nuestra familia. Coloqué un billete sencillo: cuando estés listo para entender el verdadero valor de las cosas, será tuyo. No era una amenaza, era un recordatorio. Porque la vida es así. Quien no aprende con el amor, aprende con la ausencia. Y mi hijo, finalmente, estaba aprendiendo a caminar con sus propias piernas, sin que mi nuera dictara sus decisiones o moldeara su identidad. Y mientras cerraba la puerta de mi casa esa noche, sentí una paz profunda. La verdad había sido revelada. La justicia había respirado. La venganza nunca fue el objetivo, pero el giro fue inevitable. Y, al final, entendí que ciertas caídas son solo atajos. Atajos para reencontrarte contigo mismo, y para descubrir que, a veces, el mayor acto de amor es dejar que alguien caiga para que aprenda a levantarse solo. Después de todo lo que viví, aprendí que nadie derriba a una mujer que por fin descubrió su propio valor. La vida me mostró que la justicia no se suplica, se provoca. Y, a veces, la caída de quien nos hiere es solo el reflejo de la verdad que intentaron esconder. Pero dime, ¿cuántas veces te has callado para no decepcionar a alguien que nunca pensó 2 veces antes de lastimarte? Piénsalo. Y si esta historia te llegó al corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aún tenemos mucha vida real por revelar, y no te lo quieres perder.